alabanza. Damos gracias a Dios por cada persona que nos visita en esta tarde. Créanme que este tiempo es un tiempo quizás no tan largo, es de una hora, hora y media, pero tú puedes llevarte en tu corazón una palabra rema, una palabra que nos enseñe a vivir mejor, a vivir en plenitud. Hay personas nuevas que nos visitan por primera vez. Tenemos a Yenis de Ciudad del Carmen, por ahí está. Hay otras personitas que nos gustaría, la pastora Fita de Ciudad del Carmen. Alguien más que nos visite por primera vez puede levantar su manita y decir, aquí estoy. Nos encantaría saludarles, aunque sea de esta manera. Damos gracias a Dios veo un grupo de la pastora y licenciada Patricia Castro. Hay un grupo acá. Qué bueno, bienvenidos. La pastora Mari Orozco, qué gusto, que es de Ciudad del Carmen y también está aquí con nosotros. Por favor, levántenme su manita si hay alguien más que no lo he mencionado. Muy bien, Yenis, qué gusto tenerte acá. Ella es de Ciudad del Carmen. También hay alguien más por acá. La pastora Angélica García. Bueno, todos los demás, a la pastora Patricia Castro de allá de Tijuana, qué gusto que está con nosotros, y todos los demás son muy bienvenidos. Cristina García también está aquí con nosotros y todos los demás son bienvenidos. Qué gusto en esta tarde. Hoy vamos a disfrutar una palabra fresca, una palabra venida del corazón de Dios. Yo les pediría que abran sus micrófonos, cierren su micrófono más bien, abran su pantalla, abran su pantallita para que podamos que la persona que nos va a compartir, que es el pastor Amner Chi de Campeche, es un amigo de hace muchos años que hemos compartido muchos tiempos, muchas vivencias, muchas pláticas juntos, y nos da gusto que está con nosotros. Él es consejero matrimonial. Cuando necesiten un consejo, no duden, porque su matrimonio le respalda. De verdad, yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Entonces, hoy tenemos el gusto de que él nos comparta y nos va a dar un tema que se llama ¿Cómo dejar atrás el pasado? Quiero decirte que muchas veces nosotros no podemos disfrutar el presente porque estamos cargando el pasado y estamos preocupados por el futuro. Y hoy decidimos llevarnos una palabra de bendición para que podamos soltar esas cargas del pasado y podamos vivir en el presente. Vamos a dejar en este tiempo al pastor Amner Chi. Y bueno, es todo tu tiempo, Amner. Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles a todos. Para mí es un placer y un privilegio poder estar aquí. No sé si me escuchan bien todos, espero que sí, ¿verdad? Pero la verdad, para mí me apasiona el poder compartirles a otros de Jesús. Y no nada más decirles palabras bonitas o palabras que les traigan ánimos, sino realmente palabras que penetren corazones, que cambien vidas, que transformen una manera de vivir, y eso solamente lo puede hacer Dios. Yo por mucho tiempo, de verdad, Dios me ha dado el privilegio y el honor de ser pastor, pero también quise estudiar la licenciatura en consejería familiar porque entiendo, ¿verdad?, que hay un área espiritual y hay un área natural, un área física, que es importante que también los pastores conozcamos. ¿Por qué? Porque no lo podemos acomodar todo a lo espiritual. Tenemos que aprender a conocer también el corazón de las personas, los sentimientos, las emociones, cuántas cosas suceden en el cuerpo de una persona. Y la verdad, a mí estos temas me apasionan. Sé que Dios va a hacer un cambio y va a transformar tu vida si tú tan solo le inviertes estos pequeños minutos. Literalmente te pueden salvar la vida, te pueden evitar de errores futuros, te pueden traer paz a tu corazón. El orden siempre trae paz. Me gustaría que allá en tu lugar lo repitas: el orden siempre trae
paz, ¿verdad? Y qué importante es poner en orden nuestra vida, poner en orden nuestros pensamientos. Qué importante es aprender a vivir una vida más ligera. Mi anhelo y mi deseo es que tú entiendas que la vida es como una carrera. La Biblia nos dice que la vida es una carrera y tenemos que aprenderla a vivir ligeramente, porque la palabra de Dios también dice que Dios hizo sencillo al hombre, pero se complicó la vida con muchos razonamientos. Yo veo tantas personas que, como decía la pastora, no pueden disfrutar de su presente ni vislumbrar un futuro glorioso simplemente por estar encadenados a su pasado. Y eso es terrible ver matrimonios que no pueden disfrutar de la plenitud que están viviendo ahora simplemente por andar rebuscando cosas pasadas, heridas pasadas, ¿verdad? Palabras que se dijeron en otros tiempos, vuelven a abrir esas carpetas y no logran cerrar ciclos. ¿Sabe qué terrible es que la vida de una persona no logre cerrar ciclos, sino que continúe afectando su vida, ¿verdad? Y trayéndose peso sobre él? Eso es terrible cuando nosotros solamente queremos tapar las cosas o queremos ocultar las cosas y no las queremos solucionar de raíz. ¿Por qué yo te quiero hablar en esta tarde sobre aprender a superar el pasado? Hay muchas personas que lo quieren maquillar, lo quieren editar. Hay personas que hasta lo quieren corregir, ¿verdad? ¿Sabe cuántas gentes se frustran porque no pueden corregir cosas de su pasado? Se frustran porque quisieran tener un control remoto como la película de Volver al Pasado o Volver al Futuro, ¿verdad? Y regresar a ese momento clave, esa situación donde hubo un parteaguas en tu vida, en ese momento en el que todo se vino abajo y quisieran poder regresar y están esperando esa parada. Están esperando esa oportunidad y se están flagelando y lastimando por las cosas que no pudieron hacer. Entonces, hay que entender algo. Debemos de aprender que hay cosas que no podemos cambiar. Y el pasado, más que cambiarse o maquillarse, el pasado se tiene que aceptar y se tiene que superar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú te quedas viendo el espejo retrovisor de tu vehículo, nunca vas a lograr ver el enorme cristal que está enfrente y te va a ocasionar enormes accidentes simplemente por andar volteando hacia el pasado. Yo hay personas que veo que la vida se les está yendo en amarguras, en dolores, ¿verdad? En enfermedades. ¿Sabes cuánta gente he aconsejado o he tenido frente a mí que yo lo veo con una excelente oportunidad de generar muchas cosas en su vida, pero por el simple hecho de echarse un clavado a su pasado y lastimarse esas heridas, ¿verdad? Yo quiero comentarte algo. Hace 3 semanas estaba yo viajando al país de Belice. Me sentí mal ahí en el país de Belice y tuvieron que operarme de la vesícula, ¿verdad? Tenía una piedra en la vesícula y cuando me dijeron, ¿sabes qué? Esa piedra está tapando el conducto y la vesícula se está inflamando y corres el riesgo de que se estalle, que se explote y tu vida está en riesgo. Tú decides qué hacemos. ¿Sabe qué importante cuando alguien te dice hay algo que está obstruyendo algo en tu cuerpo que se está inflamando y corre el riesgo de reventarse? Yo tuve que decir, ¿saben qué? Si eso está estorbando, sáquenlo ya. Si eso es lo que hay que hacer, sáquenlo. Y me llama mucho la atención que abrieron 3 huequitos, ¿verdad? En 2 metieron las pinzas, en 1 metieron la cámara, buscaron el error, lo sacaron, ¿verdad? Sacaron la vesícula, sacaron la piedra, cerraron las heridas. Y yo tuve que venirme a la ciudad de Campeche con esas heridas. Y aprendí tanto de esa lección, ¿verdad? Cómo es que a veces en esas pequeñas cosas, en esos pequeños momentos en los cuales muchas personas se quejarían de su pasado, yo aprendí una enorme lección, ¿verdad? Porque yo me vine con heridas y con vendas y con cintas en mi cuerpo y yo sabía que eran heridas que eran necesarias. Hay cosas en nuestra vida que son parte de nuestro pasado, pero que eran necesarias. Ahí es donde la parte de la que dice la Biblia que Dios es el que hace la herida, pero Él es fiel en sanarla, se hizo tan vívida en mi vida, ¿verdad? Porque yo tuve que dejar sanar esas heridas. No le empecé a rascar a los 3 huequitos, ¿verdad? Ni le empecé a mover. Tuve que entender que esas heridas tienen que sanar. Saben que muchos de nosotros en nuestro pasado vivimos heridas, vivimos situaciones muy difíciles.
que sería yo muy injusto que te dijeran, ya supéralo, se murió tu esposo, ya olvídalo, ¿verdad? Hombres hay muchos, ¿verdad? Perdiste un brazo, olvídalo, ahí tienes otro, ¿verdad? Perdiste un hijo, mira, tienes 3, no seas exagerada, acéptalo, supéralo y olvídalo. Sería muy insensible de mi parte, ¿verdad? No lograr entender tu dolor. A nosotros como consejeros, ¿verdad? Se nos llama a ser prudentes, a ser sensatos, a escuchar a la otra persona. A veces estamos escuchando toda su historia y tú ya tienes la solución aquí o ya tienes el consejo y se lo quieres dar, pero para ella es importante sacar toda esa información. Para ella es importante decirte que su situación es grave, que aunque tú no lo ves tan grave como esa persona lo ve, para ella le da una gran importancia. Por eso yo quisiera que tú supieras que no estoy minimizando tu pasado, que no te estoy diciendo que eres una exagerada o eres un exagerado o que simplemente lo sueltes. Aún la misma palabra de Dios dice, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, ¿verdad? Hay tiempo para disfrutar, hay tiempo también para el tiempo de luto. Yo veía que en la cultura judía, ¿verdad? Se les daba cierto tiempo a las personas que perdían a un familiar, les decía, mira, este es tu tiempo de luto, pásalo, ¿verdad? Reflexiona en eso, llora lo que tengas que llorar, recuerda lo que tengas que llorar, pero no te estaciones ahí, ¿verdad? Porque hay situaciones en nuestra vida que no vamos a poder evitar. Cosas en nuestro pasado que las vamos a sufrir, evidentemente las vamos a sufrir, pero el riesgo muy grande que podemos cometer es estacionarnos en esa situación. Hay gente que se quedó estacionada en su niñez, hay gente que se quedó estacionada en su etapa de adulto o en un trauma que vivió, ¿verdad? Y no lo puede dejar, no lo puede olvidar. Por eso yo no trato de minimizarte, trato de que tú entiendas que sí, hay un tiempo de llorar, hay un tiempo de sufrir. El mismo rey David, cuando supo que su hijo estaba enfermo, empezó a orar, se postraba, se echaba tierra en la cabeza, ¿verdad? Y rasgaba sus vestiduras, lloraba y oraba, hasta que le dieron la respuesta y él supo que su hijo había muerto. Él se puso en pie y fue y ya comió y empezó a continuar con su vida. Por eso es importante que tú y yo aprendamos a superar el pasado, ¿verdad? No se trata de esquivarlo ni de esto, no, aprendamos que fue un capítulo en nuestra vida, pero es importante ponerle un cierre, un inicio y un final, ¿verdad? Para poder ver con claridad el futuro. Yo veo a tantas personas, más bien veo un programa que me gusta mucho en la televisión que se llama Acumuladores Compulsivos. Yo no sé si alguna vez usted lo ha visto. Son esas personas que todo lo compran, todo lo que encuentran en la calle van y lo meten a su casa, ¿verdad? Y llenan su casa de un montón de basura. Llenan su casa que apenas si puedes caminar en ellas. Toda la basura la dejan, están los gatos, hay animales que hicieron sus necesidades allá y veo cómo es que toda la casa se empieza a llenar de cosas. Y llegan personas a su casa y ven todo ese desastre y dice, ¿cómo es que esta persona puede vivir así? ¿Cómo es que no siente el aroma de los gatos que es horrible el aroma del pipí de gato o del popó del gato o de la basura? ¿Cómo es que no lo notan, verdad? Y para nosotros nos haría muy fácil agarrar bolsas de basura y meter todo eso y tirarles todo eso a las personas. Pero para ellos es un valor tan grande. Para ellos son tesoro, mientras que para ti y para mí serían basura, para ellos son tesoro. Y me gusta ver este programa porque yo sé que hay personas que dirían, Abner, ¿por qué te gusta ver eso si es puro desorden, es puro desastre? ¿Sabes por qué me gusta ver este programa? Porque me gusta ver cómo empiezan a tratar con las personas. Porque de nada sirve que le hagamos una limpieza total a su casa si al poco tiempo esa persona va a volver a caer en lo mismo. De nada sirve que yo tenga una plática contigo y te ayude a superar el pasado, ¿verdad? Que pasó en tu vida, valga la redundancia, si tú continúas teniendo el mismo problema y sigues acumulando más cosas en tu vida. Y me gusta cómo empiezan a tratar con ellas y a trabajar con ellas y les ayudan a seleccionar. Repite conmigo la palabra seleccionar, a filtrar. ¿Sabes qué importante es filtrar qué entra a tu vida y qué no?
¿Qué dejas pasar a tu corazón y qué no? ¿Qué dejas que sea parte de tu vida y qué no? Porque hay cosas que no son necesarias. Hay cosas que no son importantes, hay cosas que no te van a ayudar en tu camino, al contrario, te van a hacer la vida más lenta, ¿verdad? Entonces me gusta cómo le ayudan a seleccionar y le ponen todo y le dicen, esto se queda o se va. Esto lo tiramos o lo dejamos. ¿Para qué lo necesitas? ¿De qué te sirve? ¿En qué te ayuda? ¿En qué te beneficia? ¿Cuándo fue la última vez que lo usaste? Y la persona empieza a hacer un recordatorio y se va dando cuenta por sí mismo que eso no es necesario en su vida y accede a meter eso a la basura. Y cuando yo veo ese programa que empiezan a sacar bolsas y bolsas y bolsas de basura y empiezan a llenar camiones y empiezan a limpiar y dicen, wow, había piso, ya vemos el color del piso, ¿verdad? Sí había baño, ¿verdad? Mira, por fin algo está que estaba escondido, mira, ahora salió. Me encanta ver al final de todo el programa el antes y el después. ¿Sabe qué maravilloso es eso? Te ponen el paneo de la imagen todo con basura y de repente todo acomodado y todo en orden. Pero alguien tuvo que tomar una decisión. Diga conmigo, alguien tuvo que tomar una decisión. Alguien tuvo que tomar una decisión. ¿Sabes qué importante es de que tú aprendas a superar el pasado? Porque si tú no aprendes a superar el pasado, vas a llevarte consigo a todos los que vivan contigo. Acompáñame en tu Biblia en Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. Si me ayudas, por favor, Jorge. Dice, nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, pues esa no es una pregunta ¿qué? Inteligente. ¿Sabe cuánta gente compara y sube a la balanza los tiempos de ahorita y los tiempos pasados y se lamenta y dice, es que yo vivía mejor? Antes que yo era soltera, era una felicidad y ahora que estoy casada, mi vida es un infierno. Antes que yo no tenía hijos, yo podía decir pues, si como, no como, y ahora tengo que darle de comer a mucha gente. ¿Sabe cuánta gente hace una comparación entre su vida presente y su vida pasada? Hay gente que mete a la balanza las dos cosas y desconoce esta parte en la Biblia donde dice, hey, nunca hagas esa comparación, nunca te preguntes por qué los tiempos pasados fueron mejor que estos. ¿Sabes por qué? Porque esa pregunta, dice, no es inteligente. Cuando una persona sabe que Dios nos lleva siempre de gloria en gloria y de victoria en victoria, uno logra entender que todos los movimientos de Dios están perfectamente calculados. Que Él nunca va de regreso ni de retroceso, Él siempre va avanzando. Dice que nuestra vida va creciendo como va saliendo la luz, el sol en la aurora, ¿verdad? Empieza a ir creciendo, creciendo. Eso es importante que tú lo conozcas. Pero cuando la gente no conoce el corazón paternal de Dios y no sabe que Dios quiere las mejores cosas para ti, Dios dice en su palabra, yo tengo pensamientos de bien y no de mal contigo, ¿verdad? Mis pensamientos son perfectos. Yo quiero que prospere tu vida, que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Yo siempre pongo el ejemplo de que a mi hijo, uno de mis hijos, lo llevé a un parque hace mucho tiempo y vi un columpio rojo precioso. Y subí a mi hijo en ese columpio rojo, era un columpio muy raro. Y yo me ponía a mecerlo y a mecerlo. Y yo estaba fascinado y hasta quería subirme al columpio yo, porque era un columpio muy raro. Y yo estaba meciéndole, y ¿sabe qué sonrisa tenía mi hijo? Yo le grabé hasta un video y no se dejaba de reír y de reír y de reír. Y de repente, cuando yo lo estaba meciendo en el columpio, yo estaba enfrente de él, en su espalda, a espaldas de mi hijo, vi unos juegos padrísimos, donde te metías en una esfera inflable y te metías entre el agua y las pelotas y las luces y los sonidos, pero eso estaba muy en el fondo del parque, era como una feria. Y mientras veía yo la feria y veía yo el columpio de mi hijo y decía yo dentro de mí, ¿qué hago aquí en este simple columpio cuando ahí hay una feria increíble para mi hijo? ¿Y sabe qué difícil fue para mí sacar a mi hijo de ese bendito columpio? ¿Verdad? Fue muy difícil, porque ¿cómo le explicas a un niño de 3 años o 2 años y medio, no me acuerdo cuántos años tenía, cómo le explicas que lo vas a sacar de ahí para llevarlo a un lugar ¿qué? Ayúdeme, ¿a un lugar qué?
a un lugar mejor. ¿Cómo le explicas? ¿Verdad? ¿Sabe que fue una lucha? Fue una lucha, lo lograba, le quité el seguro, lo lograba tratar de sacar, él se aferraba con todas sus fuerzas a ese columpio rojo. Me hizo un berrinche increíble, se tiró al suelo todo el camino, yo lo tuve que ir casi arrastrando, ¿verdad? Los tuve que llevar hacia la feria. Y todo ese tiempo mi hijo pensó que yo era un mal padre, que yo era, que no le importaba sus sentimientos, sus emociones, que simplemente no lo dejaba divertirse, en fin, pensó todo lo que él quiso, ¿verdad? Y sabe hasta cuándo se dio cuenta, hasta cuándo se dio cuenta que era importante dejar su pasado, hasta que llegó al destino que yo lo quería llevar. ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque muchos de nosotros estamos aferrados a un columpio rojo que pensamos que es toda nuestra vida. Hay personas que están sostenidas en su matrimonio y ese es su sostén, esa es su fortaleza, esa es su columna. Y si su columna se le viene abajo, se le viene abajo toda su vida. Hay gente que su columna es el dinero, el trabajo, y si eso se le viene abajo, eso marca todo el proyecto de su vida. Yo vi en las noticias una mujer que se suicidó, se tiró de un puente abrazado con su hijo de 8 años, se tiró al vacío simplemente porque tenía muchas deudas. Por deudas se mató ella y se mató sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque el pasado puede ser muy cruel. El pasado de veras que lastima y hiere corazones. Y es terrible que no conozcamos y entendamos que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero si tú andas comparando tu vida pasada y juzgando y diciendo que es mejor, queriéndole dar órdenes a Dios, diciéndole, ¿por qué no le mueves aquí? ¿Por qué no haces esto? Déjame decirte algo, es importante que tú y yo conozcamos el corazón de Dios. Te quiero compartir, no puedo compartir pantalla, bueno, ya será en otra ocasión, tal vez tengo unos videos y sí, tú me avisas ahorita si puedo compartir pantalla. ¿Ya? Ok. Preste mucha atención, por favor, a este video. Compartir. Me avisan, por favor, si se escucha el compartir sonido. Ahí está. Preste mucha atención. Hasta ahí. Ok. Me llama mucho la atención cómo es que hay muchas cosas en nuestra vida que se van acumulando. Muchas cosas que van generando cargas al grado de que todo lo que sufrimos lo empezamos a pasar a los demás. Todo el pasado que estamos siendo heridos, que estamos siendo lastimados, nos ayuda tanto a tomar malas decisiones como a afectar a más personas. ¿Sabe qué terrible es que una persona por no superar su pasado condene, ¿verdad? Condene a toda su familia por el hecho de estar deprimido. Yo conozco a papás que están metidos en una depresión, metidos en su cuarto y no pueden ayudar a sus hijos, no pueden aconsejar a sus hijos, sus hijos tienen problemas de identidad, problemas en su salud, problemas en su mente, en su corazón, pero vienen y hablan con él y dicen, papá, necesito ayuda. Y ellos mismos dicen, ¿cómo te puedo ayudar yo a ti si yo no puedo ayudarme a mí mismo?
¿Cómo te ayudo a superar tu pasado si yo no puedo superar el mío? ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque mientras nosotros no nos demos cuenta de qué es lo que está afectando. A mí cuando me hicieron ese estudio, que me pasaron la máquina en mi cuerpo y empezaron a ver dónde había el problema, vieron la piedra, vieron la obstrucción, ¿verdad? Y es hermoso cuando logras ver y saber dónde está el problema. Lo importante no solamente es saber dónde está el problema, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar ahí? ¿Lo vas a sacar? Muchos de nosotros ya sabemos cuál es el problema. Muchos de nosotros ya sabemos que tiene que haber una abertura y que se tiene que sacar. Porque si no, eso inflama, eso hace crecer y eso revienta y contamina todo el cuerpo, ¿verdad? A mí me decía el doctor, si usted deja pasar más tiempo, hay cosas que no se deben de dejar pasar. Escúcheme bien, hay heridas en el alma que no se le deben de dejar pasar el tiempo. Yo no sé cuántos alguna vez han tenido alguna herida en su cuerpo, que de repente te empieza a salir la sangre y tú no puedes andar imaginándote o pensando qué hacer. Hay cosas que uno tiene que acudir, ¿verdad? A que la herida se cierre, a que la herida se sane, a que la herida se lave. Y duele que una herida se lave. Pero sabes que si tú andas con las heridas abiertas, tu vida está en riesgo, tu familia está en riesgo. Yo veía el video de esta mujer, cómo es que empezó con algo tan sencillo, con guardar el rencor con una persona, luego con otra y luego con otra. Y me llama mucho la atención en el último del video, que se tropieza con una lámpara y de repente se cae y se levanta y logra verse afuera logra ver la situación desde otro punto de vista. A mí me han enseñado que como consejero, ¿verdad? Nuestra función no es darle soluciones a la gente y decirle, mira, lo que debes de hacer esto y esto y esto, sino a veces con el hecho de hacer las preguntas adecuadas, de que ellos mismos se contesten, ¿verdad? Que tú le preguntas, ¿y de qué te sirve esto? ¿Quieres seguir viviendo así? ¿Verdad? ¿Crees que si vas por el mismo camino vas a llegar a un destino adecuado? Me gusta mucho cuando la muchacha se ve y se ve fuera y ve toda la problemática que hay. Y ahí es donde se hace la pregunta, ¿y si el problema no son los demás? ¿Y si el problema ni siquiera es el pasado que yo viví, sino que yo misma lo estoy cargando? Que no dejo sanar esa herida, que le sigo rasque, no le doy su tiempo adecuado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me entristece ver tantos matrimonios que cuando por fin tienen la oportunidad de estar sentados frente a un consejero para ayudarte en tu presente, sacan información de fechas pasadas que yo mismo le pregunto a la esposa o al esposo, ¿es necesario que me cuentes todo, verdad? A veces le pregunto a la pastora María Luisa, ¿verdad? Ahora entiendo por qué los psicólogos le dan cierto tiempo a las personas, porque a veces como pastor los dejamos que se desplayen, ¿verdad? Y te empiezan a contar toda su vida. Y cuando llegan hasta el final, uno se pregunta y dice, ¿era necesario toda esa enorme introducción, verdad? Que no sirvió absolutamente para nada, que no contribuye a nada, ni beneficia en nada el problema actual. ¿Por qué la necesidad de sacar todo eso, verdad? Por eso es importante que tú sepas que lo que tú no logres superar de tu pasado va a seguir afectando tu vida y la vida de las personas que te rodean. Por eso es urgente aprender a superar tu pasado. Siguiente versículo, por favor, amigo. Fíjate lo que dice Job, capítulo 8, versículo 7. Esto es una promesa tan maravillosa que yo quiero que se te quede. Me gustaría hasta que si tienes tu celular ahí le tomes una foto, ¿verdad? O le hagas una captura de pantalla o lo recuerdes siempre, porque esto es algo que tiene que estar en tu mente y en tu corazón. Porque si tú solamente le haces caso a tus emociones, dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso. Hay gente que dice, no, es que tengo una corazonada, es que el perdón lo tengo que sentir, es que yo me dejo guiar por el corazón. Déjame decirte algo, Dios es un Dios diferente. Dios es un Dios que no se basa en emociones, en sentimientos. Él cuando dice una palabra, Él es fiel en cumplirla. Él es un Dios de promesas. Y hay una promesa que es especial para ti y alguien lo tenía que escuchar en esta tarde. Alguien entró a esta reunión simplemente por esta respuesta.
¿Por qué? Porque suena muy padre el tema que diga cómo superar el pasado o cómo dejar atrás el pasado. Por eso hay 46 personas aquí conectadas, porque tienen unas preguntas. Y créeme que a Dios le encanta contestar. Repita conmigo, a Dios le encanta contestar. Dios le gusta contestar. Por eso dice Job capítulo 8, versículo 7. ¡Ey! ¡Ey Jorge! ¡Ey María Luisa! ¡Ey Luis! ¡Ey Enrique! ¡Ey Lucía! Tu pasado será ¿qué? Insignificante comparado con tu glorioso futuro. Y mire quién lo está diciendo el Job, el libro de Job. Usted sabe cuántas historias, cuántas cosas vivió Job en tan solo un día. Nosotros hemos vivido un montón de cosas en muchos años o en toda nuestra vida. Este hombre le vino todo de jalón en tan solo un día. Perdió hijos, familia, recursos, dinero, casa, perdió todo en una noticia tras otra, tras otra, tras otra. Ya para que en la Biblia Job nos diga, hey, tu pasado será insignificante comparado con tu glorioso futuro. Eso tiene que traer descanso a alguien. Eso tiene que traer descanso a tu vida. Eso tiene que traer consuelo. Aquí no te está explicando el pasado, ni te está diciendo esto. No. Aquí te está diciendo, hey, tu pasado será insignificante, ¿verdad? Comparado con lo que yo tengo para ti. Por eso cada vez que yo leo esto me imagino el columpio de mi hijo Marco y me imagino la feria hermosa que está en el fondo, ¿verdad? Por eso cuando Dios me lleva de la mano, yo trato de no hacerle berrinche, ¿verdad? Diga conmigo, yo no debo de hacer berrinche cuando Dios me lleve de la mano porque sé que me va a llevar a un lugar glorioso, ¿verdad? Que mi columpio será insignificante comparado con el glorioso futuro que tiene para mí. Por eso es que es importante que tú lo conozcas, que conozcas el corazón de Dios, porque hay mucha gente frustrada por su pasado. Hay mucha gente que su pasado le frustra, ¿verdad? Le afecta, le perjudica, le quita la paz. Pero cuando tú entiendes que esa pieza de tu pasado, cuando ya engrane, imagínate tu vida como un rompecabezas, que a veces tú dices, ¿y esta pieza qué es? ¿Y esta pieza qué es? Cuando la logres armar y veas todo el panorama completo y veas todo el paisaje, vas a decir, era necesario cada pieza de mi vida. Era necesario cada pieza, todo abona. Escúcheme bien, en el reino de Dios y en la vida con Dios, todo abona para tu bien, ¿verdad? Todo abona para tu bien. Dice la palabra de Dios que todas las cosas nos vienen a bien. ¿A quiénes? A los que amamos a Dios, ¿verdad? Por eso es que es importante que tú más que satanices tu pasado y que te flageles por tu pasado y que te afecte tu pasado, ¿verdad? Uno aprenda a superarlo, uno aprenda a aceptar que uno pasó por eso, ¿verdad? Y aprendas a conocer que no puedes acomodar bien tu torre, ¿verdad? No puedes acomodar bien tu torre como un yenga. Yo siempre explico que nuestra vida es como un yenga, de esas maderitas que tú vas subiendo, ¿verdad? Las primeras maderas son importantes que se acomoden las primeras 3 para que tu torre pueda estar recta, ¿verdad? Pero hay gente que vive una vida desordenada, hay gente que las primeras 3, si están chuecas esas primeras 3, todo lo acomodan mal, toman malas decisiones, se van de su casa, se divorcian, toman decisiones desesperadas en momentos transitorios de la vida. Y yo quiero decirte algo, escúchame bien, Dios no es un Dios que repara vidas. Repite conmigo, Dios no es un Dios que repara vidas. Dios no repara matrimonios, Dios no hace, como decimos por aquí, chantrabajos, ¿verdad? O hace hechizos que le llaman ahí, que pues con que le pongas chicle o cola loca o plastiloca o un poquito de cemento. No, quiero que entiendas algo, a Dios le gusta lo nuevo. Repite conmigo, a Dios le gusta lo nuevo. A Dios le gusta estrenar. Él no se tienta el corazón cuando dice esto ya no me sirve, Él lo tumba. Él lo hace a un lado y Él construye algo nuevo. Por eso a veces cuando yo paso con matrimonios, hay la plática con ellos, yo les digo, ¿saben qué? Ustedes no necesitan ni un overhauling, ¿verdad? Ni una acomodadita ahí, ni una limpieza, ninguna ahí hojalatería y pintura. No, ustedes necesitan derrumbar este matrimonio. Llevan muchos años, mucho tiempo construyendo un matrimonio que ya es parte del pasado. Para poder avanzar en el futuro, a veces uno tiene que derrumbar el pasado. Y hay gente que le cuesta mucho trabajo.
Hay gente que le cuesta mucho trabajo dejar ese paso porque con uñas y dientes abrazan su columpio, ¿verdad? Porque sienten que les beneficia en algo, o abrazan su basura como el programa de acumuladores compulsivos. Abrazan el recuerdito de unos 15 años que ni te acuerdas quién era la quinceañera, pero ahí los tienes todos acomodaditos en tu lugar y solamente ocupan espacio. Y Dios dice, ¿cómo voy a depositar un vino nuevo en vasijas viejas? ¿Cómo? Por eso Dios dice, no, yo prefiero hacerlo todo nuevo, ¿verdad? Hacerlo todo nuevo. Siguiente versículo, por favor, amigo. No le tengas miedo a lo nuevo de Dios. Fíjate lo que dice Juan capítulo 13, versículo 7. Jesús contestó, ¿ahora qué? Ayúdeme, no encienda su micrófono, nada más repítelo conmigo. ¿Ahora qué? Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día, ¿qué dice? Lo entenderás. Esta es otra respuesta. Ustedes aquí se están llevando dos respuestas y se las estoy dando gratis, ¿verdad? Parece que estoy vendiendo algún producto, pero no, yo no les estoy vendiendo nada. Esto es una oportunidad que tú tienes para que no te frustres con Dios, porque hay tanta gente que se enoja con Dios y le dice ¿por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué me permitiste vivir esto? Por eso es que cuando Dios viene y Jesús viene y te contesta y te dice, hey Lucía, hey Luis, hey Pedro, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Algún día lo entenderás, ¿verdad? Dios no hace movimientos a la ligera en tu vida. Dios no mueve piezas al aire y se vaya a ver cómo lo arregla después. No, Dios es muy meticuloso con cada cosa que hace. Es más, Dios a todas aquellas personas que ya se divorciaron o que pasaron por una situación, es más, el día de tu boda Dios ya sabía que tú te ibas a divorciar. Y tú dices, ¿y cómo me dejó casarme si ya sabía que yo me iba a divorciar? ¿Por qué no llegó y dijo, hey, paren todo, no pierdas el tiempo, ¿verdad? Dios tiene frente a él 3 pantallas, escúchalo bien, tiene 3 pantallas. Él ya tiene tu pasado, él tiene tu presente y tiene tu futuro. Y él ya vio la película de tu vida. A él no le sorprende nada. Él no dice, uy, esta muchacha, mira, hizo esto. No, me acaba de decepcionar. No, tanta fe que tenía en él, tanta confianza que tenía en él. No, ¿verdad? Él ya sabe lo que está haciendo contigo, con tu vida. Por eso a él le entristece tanto que tú te quedes en tu pantalla del pasado y que te quedes estacionado ahí y no veas el glorioso futuro que tiene para ti. Es terrible que una persona se estacione en eso. Voy a compartir un video, preste mucha atención. ¿Me da chance, amigo? Porfa. Preste mucha atención a este video.
hasta ahí. Me llama mucho la atención cómo es que esta mujer todo el tiempo estuvo tejiendo. ¿Alguien me puede decir más o menos qué era lo que estaba tejiendo esta mujer? ¿Qué estaba tejiendo? Una bufanda, ¿cierto o no? Era una bufanda. Y cuando ella la empezó a tejer, tenía cierta medida. Todas las bufandas tienen cierta medida. Pero ella empezó a avanzar y empezó a avanzar e hizo una bufanda kilométrica que realmente esa bufanda ya no servía para nada. Esa bufanda ya no tenía ni siquiera sentido que ella continuara. ¿Sabe cuánta gente en su vida está tejiendo cosas que ya no tienen sentido? Que ya no tienen ninguna función, que solamente te están consumiendo tiempo y cada vez pesan y pesan y pesan más, y es más, el propósito ya se te olvidó, ¿verdad? Simplemente estás tejiendo por tejer y no te puedes detener. Hay mucha gente que su pasado le pesa tanto, pero lo sigue tejiendo y sigue avanzando, y todo el tiempo junto a ella estuvo ¿qué? Las tijeras. Todo el tiempo estuvieron ahí. En cualquier momento ella pudo haberle puesto fin a eso, en cualquier momento, pero simplemente lo dejó avanzar y lo dejó crecer y se aferraba. ¿Sabe qué difícil es para muchas personas soltar? Es muy difícil. Hay cosas que Dios hace en nuestra vida, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? A veces hay gente que le dice a Dios: Dios, quítame y arranca de mi vida esto. Y no, a veces Dios no lo va a arrancar. El que lo tiene que soltar eres tú. El que tiene que agarrar la tijera y decir ya no más eres tú. Pero esta mujer, mientras tenía ahí las agujas, estaba duro y dale hasta que se le acabó el estambre, ¿verdad? Se le acabó. Y ella dijo: pues, ¿qué tengo a la mano? Pues mi cabello, ¿verdad? Ahora se darán cuenta que también mi bufanda estuvo muy larga, ¿verdad? Me quedé sin material para trabajar. Por eso estoy hablándoles mi testimonio, ¿verdad? Porque a veces tejemos y se nos va ya no un material, se nos va la vida, se nos va la paz, se nos va la salud, se nos va años. Hay gente que por años está tejiendo algo que ya es inservible, ¿verdad? Que ya está en riesgo su vida. Y no nos damos cuenta hasta que perdemos todo, hasta que nos quedamos literalmente pelones, ¿verdad? Hablando aquí de testimonio, nos quedamos pelones. Y me gusta mucho que al final esta muchacha sale con sus agujas y se para y se ve su condición, y hasta ese momento voltea al panorama y avienta las agujas. Y dicen: ya entendí, ya entendí. Pero ¿sabes qué? Te quitó todo, ¿verdad? Te quitó todo, te dejó sin nada. ¿Por qué no aprendes a entenderlo a tiempo? Antes de que se lleve tu vida con ello, antes que se lleve toda tu gozo, tu alegría con ello, porque muchos de ustedes, la paz no va a venir de afuera para adentro. La paz es una decisión, es una determinación. A Dios nunca le pidas paz, porque Dios ya te dio la paz. Dios nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero hey, no te la doy como el mundo te la da, ¿verdad? De una vez tenlo en cuenta. La paz es algo que Dios ya te lo dio, pero sabes que muchos de nosotros nos complicamos la vida tejiendo cosas que nos dejan desnudos, que nos dejan sin nada. Tú vas a tener la oportunidad de cortar, de tener las tijeras ahí a la mano y decir: hasta aquí, ya no más, ya no voy a permitir que Satanás me siga robando la paz. Ya no voy a seguir permitiendo que mi pasado, ¿verdad?, me haga caer en depresión, en ansiedad, en ataques de pánico. ¿Sabe por qué estudié la licenciatura en consejería familiar? Porque mire, yo como pastor me he subido al escenario y he hablado y he dicho tantas cosas, pero de repente hubo un día que yo iba a hablar sobre la soberanía de Dios. Y hasta hice mi póster, hice mi cartel, y la pastora sabe que a mí me gusta ser muy espléndido en mis diseños y en mis videos y tantas cosas. Y Dios me dijo: ¿quieres hablar sobre mi soberanía? Ok. Y caí enfermo durante 3 o 4 semanas o meses, ya ni me acuerdo. Caí enfermo, ¿verdad? Y pasé por crisis de ansiedad, crisis de ataques de pánico. Yo decía: ¿por qué? Quería yo subir a ministrar y tan pronto me paraba en el escenario y era un pánico, era algo que se apoderaba literalmente de mí. Yo decía: ¿por qué estoy viviendo esto?
Si no siento que esté haciendo algo que yo lo esté provocando. ¿Por qué Dios me dejas pasar por esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto en mi cuerpo? Y sabe que Dios me traía muchas enseñanzas, y Dios en ese tiempo me dijo: tú ahora ya no vas a hablar de lo que conoces de mi soberanía, ahora lo vas a vivir, ¿verdad? Y ahora cuando tengo una persona que me llama y me dice: es que estoy pasando por un ataque de pánico, logro estar en sus mismos zapatos porque estuve en esa situación, porque ahora lo entiendo, porque ahora sé lo que está sintiendo, y no minimizo su problema, pero tampoco le doy caricias en el lomo y le digo, o le doy por su lado, porque muchos consejeros o pastores haríamos lo incorrecto por darle por su lado a las personas. Yo le tengo que decir lo que Dios dice de ella, lo que la palabra de Dios habla y dice, ¿verdad? Porque tampoco la puedo dejar así o lo puedo dejar así. Pero la otra persona tiene que poner de su parte. Yo siempre que platico con alguien, le digo: vas a poner de tu parte o vamos a perder el tiempo. Porque yo tengo ganas de ayudarte. La pregunta es: ¿tú vas a utilizar la tijera? ¿Te vas a dejar ayudar? Porque de nada me sirve hacer limpieza en tu casa y sacar toda la basura si al día siguiente tú vas a meter más. ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos? Siguiente versículo, por favor, ya está, si estoy por terminar, no les quiero aburrir mucho. Pero estamos aprendiendo algo. Levanta tu mano conmigo si estás aprendiendo algo. Dice Isaías capítulo 43, versículo 18 al 19, en una versión que se llama PDT, Palabra de Dios para Todo. Te aclara algo y te dice algo. La palabra de Dios es maravillosa, por eso tú no puedes tener excusa para andar diciendo palabras necias, porque muchos de nosotros, por no olvidar el pasado, decimos cada tarugada, cada tontería sale de nuestra boca porque no sabemos lo correcto. La palabra de Dios dice: hey, no recuerden lo que pasó antes, ni piensen en el ¿qué? En el pasado. Y ahí viene lo emocionante. Por eso te dije que a Dios le gusta estrenar, a Dios le gusta lo nuevo. Dice: fíjense, voy a hacer algo nuevo, algo nuevo. Yo siempre le hago el ejemplo a las personas. No sé cuántos cerca de tu casa hay un Oxxo, ¿verdad? Todos en nuestra ciudad hay Oxxos. A mí me sorprende mucho porque de repente hay una casa que la ponen en venta, viene el Oxxo y la compra, ¿verdad? Y la compra, y uno piensa que va a utilizar la casa, pero no, el Oxxo no utiliza las casas. El Oxxo lo que hace es que las derrumba porque al Oxxo no le interesa el edificio. Al Oxxo, ¿qué creen que le interesa? Al Oxxo le interesa la ubicación, el terreno, la tierra donde está, porque es una tierra que produce, es una tierra que ellos ya hicieron estudios. Ellos no ponen Oxxos donde quiera, ellos ponen Oxxos donde sabe que van a funcionar. ¿Me entiendes? Por eso cuando Dios te diga: hey, tienes que derrumbar eso, hazle caso. Hazle caso a Dios. No te abraces de tu edificio que se esté cayendo, ni de tus muros que se estén cayendo. Deja que Él derrumbe para que pueda hacer algo nuevo. Cuando construyen el Oxxo, ellos ya tienen sus planos trazados, ellos ya saben todo, lo tienen bien pensado, bien estructurado. Créeme que Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que está haciendo. Dios no se equivoca. Él dice que todos sus planes se cumplirán al pie de la letra. Quiero que entiendas algo. Tenemos un Dios que es el alfa y ¿qué? Y la omega. ¿Alguien sabe qué significa alfa y omega? Significa el principio y ¿qué? Y el fin. Dios no es un Dios mediocre, que deje las cosas a medias, o que te deje insatisfecho, o que te deje a la deriva. No, Dios todo lo que empieza, diga conmigo, Dios todo lo que empieza, lo termina. Y por eso me emociona donde dice: fíjense, voy a hacer algo nuevo. Y luego el siguiente versículo, por favor, amigo. Fíjense, dice: voy a hacer algo nuevo. Y luego dice: eso es lo que está ¿qué? Pasando ahora. Yo te hago una pregunta: ¿tú te estás dando cuenta del ahora? ¿Verdad? Para Dios es muy importante el ahora. Porque si tú no logras ver lo nuevo del ahora por estar pensando en lo viejo del pasado, déjame decirte algo. Dios tiene proyectos muy en específico. Él no se va a detener contigo. Él quiere avanzar, Él quiere que tú avances. Hace poco leía yo la historia de Lot,
cuando Lot estaba en Sodoma y Gomorra, y llegaron los ángeles y le dijeron: párate, párate tú y párate tus hijos, tus yernos, tus nueras, párate toda tu familia, tienes que salir de este lugar está condenado, Sodoma y Gomorra se va a destruir, párate, vámonos. Y dice la palabra de Dios que Lot se retrasó. Lot no tomó la decisión enseguida, y la gente, los ángeles, lo tuvieron que tomar del brazo y lo tuvieron que mover, ¿verdad? Lo tuvieron que hacer avanzar. ¿Y por qué? Porque si él se queda toda su familia. Si él se queda estacionado en un Sodoma y un Gomorra que ya está condenado, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos en esa situación, o podemos correr el riesgo de estar abrazados en un lugar que ya está condenado, un pasado que ya no tiene solución. Pero me llama mucho la atención que le dice: salte, tenemos que salir de aquí. ¿Y a dónde voy? Y Dios, me gusta mucho que cuando Dios te saca de un lugar, Él te dice a dónde te va a llevar. El versículo dice: tienes que salir de aquí e ir a esas montañas. Tienes que ir a esas montañas, cruza el valle, no te detengas, pero llega a esas montañas. Y dice que Lot empezó, pero cuando vio el camino, que era muy pesado, le dijo a los ángeles: ¿saben qué? Yo les agradezco tanto lo que han hecho. Gracias por salvarme y quererme sacar, pero no voy a poder llegar. No voy a poder llegar a las montañas. Mire, hay una ciudad muy pequeña aquí cerca. Déjenme quedarme ahí. Miren, con que ustedes me lleven ahí voy a estar bien, ¿verdad? Y me llama mucho la atención que Dios le permitió, dice los ángeles: está bien, te vamos a hacer ese favor. Vas a llegar a esa ciudad y te vas a quedar en esa ciudad, ¿verdad? Dios va a permitir que no destruya esa ciudad pequeña, ¿verdad? Pero era necesario que saliera. Y esto me trajo mucha enseñanza, porque a veces hay personas que vienen a platicar conmigo, y cuando yo les digo: mira, tienes que salir de tu pasado y tienes que ir a estas montañas, a ellos se les hace muy difícil. Cuando yo le digo a una esposa: tienes que perdonar a tu esposo, ¿sabes qué es difícil decirle a una mujer que tanto ha sido herida, dañada, insultada, sobajada, o viceversa? También hay esposos que han pasado por eso. Que tú le digas: tienes que salir de esa herida o de ese dolor e ir a esa montaña. Hay personas que me dicen: no, pastor, no puedo. Yo la verdad le agradezco mucho su buena intención, que mire que esto y aquello, pero no puedo, se me hace muy difícil. Pero yo me he puesto la meta, así como los ángeles dicen: agárralos de los brazos, ayúdalos. Hay una parte en la Biblia donde dice: rescátalos del fuego, ¿verdad? Fórzalos a entrar. ¿Por qué? Porque yo no nada más me fijo en ese matrimonio, yo me fijo en sus hijos, en su familia, en su hogar, en todas las personas que, si ellos toman decisiones erradas, no van a poder crecer. Y me gusta mucho que los ángeles permitieron que Job llegara a esa pequeña ciudad. ¿Sabe por qué? Porque era un avance. Repita conmigo: era un pequeño avance. Otra vez repita conmigo: era un pequeño avance. Tal vez no había llegado a la montaña, porque a mí me encantaría que todo matrimonio o familia que yo aconseje aquí enseguida se perdonen, se amen, se besen, todo el pasado de por años, ¿verdad? Lo entierren y se laven los pies y sean felices por siempre. Sería genial, ¿verdad? Pero no siempre es posible. A veces uno tiene que ganar ciertas batallas para poder ganar la guerra final, ¿verdad? Y uno tiene que dar pequeños pasos, pero que te vayan acercando hacia las montañas. Pero si en ese avance, en esos pequeños avances en el valle, tú decides voltear hacia atrás, los ángeles le dieron una especificación muy importante: no voltees hacia tu pasado. Está condenado tu pasado, está condenado Sodoma y Gomorra, no volteen. Y su esposa de Lot lo hizo, volteó y se quedó estacionada, se quedó varada en el camino, se quedó ahí fija como una estatua de sal. ¿Sabes cuánta gente hay así? Hay gente que está en una situación inmóvil, en una situación que ni avanza ni retrocede, está estancada. ¿Por qué? Porque amó tanto su pasado, que por lo menos se le queda viendo, por lo menos lo ve, por lo menos lo añora, por lo menos lo vislumbra, pero no va ni hacia adelante ni hacia atrás. Yo quiero decirte algo: este mensaje te puede salvar la vida, te puede evitar de errores futuros como no tienes una idea. Termino con esto. A mi hijo, el más chiquito, tengo dos hijos, un hijo de 12 años y un hijo de 3 años.
A mi hijo más pequeño me dijeron que tiene autismo en el nivel 1. Y cuando nos dijeron eso como padres nos cayó de sorpresa porque no sabíamos qué hacer, no sabíamos por qué a nosotros. Es más, tenía yo muchas preguntas en mi corazón. Yo no entendía ni comprendía por qué. Pero me dijeron, me dieron algo muy crucial. Me dijeron, ¿saben qué? Es importante que ustedes entiendan que su hijo necesita más de su apoyo, más de su enfoque, porque todo lo que hagan ustedes a partir de que ahora lo saben hasta los 6 años es crucial. Si ustedes después de los 6 años no hacen nada por su hijo, ¿sabe qué? Va a ser muy difícil que su hijo logre salir adelante. Y desde eso mi esposa y yo nos hemos documentado, nos hemos preparado, no por el pasado, sino nos hemos preparado a decir, bueno, ¿qué hago con lo que tengo? Dios siempre le preguntaba a los que iba a usar, ¿qué tienes en tu mano? No me hables de tus pasados, ni de tus limitaciones, dime qué tienes. Tengo una onda y unas piedras, ok, mata un gigante. Tengo una vara, ok, abre el mar. Tengo panes y peces, bueno, dale de comer a toda esa gente. Si tú no te pones a pensar en lo que tienes y te pones a lamentar lo que no tienes, déjame decirte algo, ningún milagro va a pasar en tu vida. Ahora que yo voy al Ceredi, que es un lugar donde atienden a los niños como el caso de mi hijo, que estoy sentado frente a los demás, ahora entiendo donde dicen que lloras con los que lloran, sufren con los que sufren, te ríes con los que se ríen, porque hay muchos padres, muchas madres ahí que no entienden, que no logran saber por qué les pasó esto. Y me ha dado la oportunidad de compartirles a otros de Jesús. Mi esposa ha tenido la oportunidad de compartir, de consolar a mamás que están en una crisis con llantos con sus hijos. Ella puede decirle, te entiendo, estamos en esto juntos, vamos a esperar a que Dios termine la película, no te angusties porque la película apenas está empezando, dale chance, dale tiempo que termine, ¿verdad? Porque Dios va a hacer algo nuevo, dice Isaías 43:18. Esto es lo que está pasando ahora. ¿No se dan cuenta? ¿Sabe por qué me gusta mucho este versículo? Porque Dios dice, ¿no te das cuenta? Y luego dice la parte final, haré un camino, ¿en el qué? En el desierto, y haré ríos en una tierra desolada. Ya puedes cerrar, amigo, esa parte de las presentaciones. Yo quiero terminar con esto. Cuando yo me enteré que mi hijo tenía esta situación, me acuerdo que una vez una hermana que me dijo, Pastor Abner, ¿me daría usted unos 20 minutos de poder platicar con usted? Yo pasé por situaciones también con mi hijo, de la misma situación que usted está pasando con el suyo, y lo vivimos y lo sufrimos durante 15 años. Repita conmigo, 15 años. 15 años lo sufrimos. Pero si tan solo usted se sienta conmigo 20 minutos y me escucha los errores que tuvimos, las cosas, los consejos que yo le puedo dar, tal vez yo le pueda evitar esos 15 años de sufrimiento. ¿Qué tal te caería que alguien te evite 15 años de sufrimiento por 20 minutos? Es un buen negocio, ¿cierto o no? Es una buena decisión. Yo te quiero decir algo, tú estás entrando a un Zoom donde alguien te está hablando. No nada más te está hablando de tu pasado, te está hablando de tu presente y de tu futuro si continúas arrastrando tu pasado. Hoy puede acabar tu dolor, quiero que lo sepas. Hoy puedes agarrar la tijera y decir ya no más. A veces hay personas que los aconsejo aquí, les hago ver la puerta, le dicen, mira, esa puerta tú puedes salir hoy por esa puerta diferente. O puedes salir con tu misma amargura, con tu mismo rechazo, con tu mismo dolor. Tienes esa opción, ¿verdad? Yo lo que quiero que tú entiendas que esta fecha puede ser crucial. No fue un error que Dios te permitiera escuchar este mensaje. No fue una casualidad que Dios te permitiera escuchar este mensaje. Porque para mí, ¿verdad? Es crucial hacer las cosas a tiempo. Para mí es crucial. Mi hijo tiene 3 años todavía me quedan otros 3 años de oportunidad. Yo no puedo perder el tiempo. Diga conmigo, yo no puedo perder el tiempo. No puedes perder el tiempo en amarguras, en dolores, en miedos, en angustias, en el pasado, ¿verdad? No puedes perder, hay tantas cosas tan hermosas. Hay oportunidades que te estás perdiendo maravillosas simplemente por el hecho de ver hacia atrás. Aprende a darle carpetazo a las cosas. Cuando se cerraban y el archivo le decían vamos a cerrar, le ponían una cera y un sello, ¿verdad? Y decían de esto ya no se toca más.
Cuando yo tengo aquí a matrimonios o personas, les decimos, ¿están dispuestos a darle carpetazo a esto? Porque yo no quiero que me lo vengan y me lo saquen en la próxima reunión, ¿verdad? Vamos a cerrar este capítulo. Hoy, por lo menos, hoy vamos a avanzar en una cosa. Vamos a llegar a la ciudad chiquita, no llegamos a la montaña, vamos a llegar a la ciudad pequeña, ¿verdad? A la que todavía es pequeña, pero por lo menos saliste de tu Sodoma y tu Gomorra, ¿verdad? Es importante que des pequeños avances. No te estoy diciendo, ya, hoy olvida a quien te violó, hoy olvida a aquel que te lastimó. No, poco a poco Dios va a ir sanando esa herida. Lo único que te digo algo, una vez que Él la cierre, no la destapes ni le rasques, ¿verdad? No estropees el trabajo que Dios inició. Créeme que Dios es un Dios que le encanta ver que sus hijos sanen, que le encanta lavar y sanar la herida, ¿verdad? Déjalo hacer su parte y créeme que verás milagros, prodigios y maravillas. Dios tiene algo tan hermoso que darte, tiene regalos maravillosos que llevan tu nombre, tiene algo tan hermoso que quiere depositar en ti, pero para eso tienes que hacer limpieza. Diga conmigo limpieza, porque no puede entrar algo nuevo en algo viejo. Tiene que hacer limpieza, tienes que desintoxicarte, tienes que preguntarle a Dios, Dios, examina mi corazón y ve si hay en mí, hay algo que deba de salir, ¿verdad? Hay algo que no deba de estar ahí. Yo cuando vi a mis 3 doctores en Belice, que ellos me iban a operar, le dije adelante, ¿verdad? Hagan lo que tengan que hacer. Yo te digo algo, tienes al doctor de doctores, que Dios te dice, mira, si tú tan solo dejas que yo abra y yo te opere, créeme que yo voy a sacar todo lo que estorba de tu vida. Me gustaría que allá en tu lugar cierres tus ojos y aprovechemos este tiempo, ¿verdad? Aprovechemos no para que traigas a memoria recuerdos pasados, sino para que tú analices en tu corazón todo lo que tú has escuchado, que no ha sido mis palabras, sino ha sido la palabra de Dios en tu corazón y en tu vida. Estoy seguro que Él es el que cuando su palabra queda en una semilla, ¿verdad? Da su fruto a su tiempo. Tú tal vez me dirás como Lot a los ángeles, no, pastor, yo no puedo hacer ese avance, no, para mí es muy difícil, para mí, pastor, es muy pesado, pero créeme, Dios es un Dios que no conoce imposibles. A Él le encantan los lugares desordenados y vacíos. Dice la palabra de Dios que cuando Él llegó a este mundo encontró la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía, y para Él eso es una maravilla, porque cuando Él hace la limpieza empieza a tener hojas blancas, y a Dios le gusta mucho crear. Diga conmigo, a Dios le gusta mucho crear, le gusta hacer cosas nuevas, le gusta hacer cosas grandiosas. Por eso, si tu vida está desordenada y vacía, si tan solo tú le dejas crear cosas nuevas, derrumbar todo y crear cosas nuevas, Él te va a sorprender. Señor Jesús, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que me diste de poderle hablar a aquellas personas que yo sé que entraron con una necesidad. Entraron, Señor, porque tal vez vieron el título y dijeron, ¿cómo puedo beneficiarme de esto, Señor? Pero yo creo que más que encontrar un beneficio, en el olvidar nuestro pasado, el mayor beneficio, Señor, es tenerte a ti en el corazón. No es simplemente vivir una vida feliz y una vida plena o una vida llena de bendiciones, Señor, sino aprender a descansar en ti. Aprender a saber que el control no lo tenemos nosotros, ni que el volante está en nuestras manos, sino que aquel es el Espíritu que nos está guiando y nos está diciendo, este es el camino, anda por él. Que así como Job, tú le dijiste, ahora no lo entiendes, pero créeme que estás en mis manos y lo entenderás. Pero así también tú nos abras a hacer una examinación en nuestra vida, hacer una limpieza. ¿Por qué no ahí en tu lugar tú le dices y reconoces y dices, Señor, yo sé que a veces he guardado cosas, me he convertido en una mujer o un hombre acumulador de cosas, porque tal vez siento que ahorita ya lo superé, o que ya olvidé, o que ya perdoné a ciertas cosas, o que mi pasado no es tan importante para mí, pero yo creo que tú conoces mi corazón, yo creo que tú conoces mi vida, tú sabes más allá de lo que yo sé, Señor. A ti no te puedo venir con excusas ni con pretextos, sino que al contrario, Dios, a ti no te puedo mentir. Yo lo único que te pido, Dios, el proceso que tengas que iniciar en mí, inícialo.
pero no permitas que nada esté estorbando, que nada esté tapando el fluir de mi vida, que no me permita avanzar, que no me permita ver tus milagros, tus prodigios y maravillas simplemente por estar condenado al pasado. Señor, abre mis ojos. Podrías decirle allá en tu lugar: Señor, abre mis ojos y déjame ver lo que tú ves. Abre mis oídos y déjame escuchar lo que tú escuchas. Señor, abre mi entendimiento, quita de mi vida toda frustración, todo lo del pasado que no me beneficie. Señor, hoy tomo las tijeras, hoy corto con mi pasado, Señor, y me enfoco en el futuro glorioso que tú tienes para mí. Señor, yo oro por cada persona que se dio la oportunidad de estar en este Zoom, porque invirtieron este valioso tiempo. Invirtieron esta hora y media escuchando, Señor, tu palabra, no a un hombre, sino escuchando tu palabra. Aquella palabra que cuando es lanzada jamás regresa vacía, sino da su fruto a su tiempo. Señor, bendice a cada persona, dales el tiempo adecuado, dales la oportunidad, Señor, de cerrar capítulos y la oportunidad de sanar esas heridas en su vida. Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por la oportunidad. Espero que haya sido de mucha bendición esta palabra en tu vida. Créeme que cuando uno lanza la palabra, para los que no me conocen, yo soy chef, aparte de muchas cosas, ¿verdad? Hago un montón de cosas, pero el deleite de un chef no es simplemente cocinar, ¿verdad? Sino que lo que tú cocinas, la gente se lo coma y la gente lo saboree y la gente lo disfrute. La palabra de Dios es así. Cuando uno lanza la palabra, créame que es exquisita, es deliciosa para aquellos, ¿verdad?, que la valoran, para aquellos que la comen y absorben todos sus nutrientes. Pero la palabra de Dios dice: no le des perlas a los cerdos, porque el cerdo nada más se come la perla, pasa por todo su cuerpo, la hace popó y nomás no funcionó nada. No se le quedó ninguna nutriente, no se le quedó nada, ¿verdad? Mi deseo es que todo lo que tú absorbiste hoy, le extraigas todos los nutrientes que son maravillosos. Muchas gracias, pastora, por la oportunidad. Es un deleite para mí. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad, pastor. Como siempre, una palabra maravillosa, nuestro buen amigo Abner. Y yo creo que este es un tiempo de preguntas y que él nos pueda dar esas respuestas de repente. Yo creo que eso de dejar el pasado muchos cargamos ese costalito, ¿sí o no? Ahí estamos cargando y cada día pesa un poquito más. Y ese no saca músculo, ¿eh? Ese no saca músculo. Ok. Puedes levantar tu mano y yo te voy a ceder la palabra, o la puedes escribir en el chat para que pueda hacernos, ya que nos dedicó este tiempo el pastor. Y yo tengo una. Adelante. Yo tengo una. Esa te la doy gratis, Eso, perfecto. Hay muchas ocasiones que decimos por fuera que yo no estoy arrastrando ningún pasado, ¿no? De repente, ¿hay alguna forma que se pudiera identificar que yo estoy trayendo ese pasado, yo estoy cargando esa maleta? Porque de repente preguntas y te dicen: no, pues no, yo todo mi niñez muy bien, pero te das cuenta que hay varios detonantes, ¿no? ¿Habría como algo que nosotros pudiéramos hacer, como que una pequeña introspección, pero que tú nos pudieras decir como qué? Claro que sí. Fíjate que cuando te duele la rodilla y vas con el doctor porque te duele la rodilla, ¿qué parte crees del cuerpo que te va a tocar el doctor cuando tú llegues? La rodilla, porque ahí es donde está la herida. ¿Y cómo saber cuándo una herida ya sanó? ¿Por qué? Porque hay toda herida a veces deja una cicatriz, ¿verdad? La cicatriz se cierra, eso es evidente, ahí pasó una situación, ahí pasó un problema, pero cuando tú la tocas, cuando la presionas, ¿verdad? Si no duele, ¿verdad? Es evidente, hay cosas que son evidentes. Hay personas que tú en el rostro le ves la amargura, ¿verdad? En sus frutos, dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. Hay gente que dice: no, yo ya perdoné a mi papá, yo ya perdoné a mis padres, yo no tengo nada que hablar. Y cuando tú empiezas a tocar la herida, empiezas a tocar ese momento, ellos empiezan a darse cuenta, porque hay gente que trata de engañarse o de mentirse a sí mismo, ¿verdad? Y dice: no toques eso, toca otro tema, pero dice: no lo toques.
¿verdad? Cuando yo veo matrimonios que a veces están aquí y empiezan a hablar de su pasado y frente a otros, a veces tengo mi casa de convivencia que es como un grupo celular, y ellos empiezan a decir, ¿y te acuerdas que yo te pegaba? Sí, pastor, él me pegaba y me dejó toda ensangrentada y luego me insultaba, y empiezan a contar su historia. A mí hasta me daba vergüenza ajena, ¿verdad? Porque cuentan cada cosa, cada situación que viven, y los demás nos asustamos porque dices, ¿cómo puedes contar algo tan íntimo, tan fuerte, tan personal en tu vida? Y te das cuenta que para ellos ya sanaron esa parte, que lo pueden contar con otros para decirles, ¿sabes qué? Mira, aquí están mis heridas, créeme que esto puede sanar, ¿verdad? Si tú le dedicas tiempo, si tú lo dejas sanar. Entonces yo creo que podemos engañar a mucha gente, hay gente que te puede engañar a mí o tú me puedes engañar a mí, pero si hay algo que es que tú no te puedes engañar a ti mismo, ¿verdad? El hombre, Naamán, que se ponía la armadura y que estaba todo lleno de llagas por dentro, trataba de engañar a todo mundo, pero cuando estaba en lo íntimo y se quitaba la armadura, él sabía, ¿verdad? Sabía que habían heridas todavía. Lo importante es reconocerlas, no nada más frente a los demás, sino reconocerlas frente a Dios, aceptarlas, saber, entender que están ahí. Hay gente que no le gusta ir al doctor por la vergüenza, ¿verdad? Pero cuando llega un punto tal que ya no te importa, tú hasta llegas y te desnudas, ¿verdad? Y dices, ahí está, ¿verdad? Haga conmigo lo que sea, te agachas, te desnudas, toque lo que quiera tocar, pero por favor ayúdame. Cuando llega ese punto, eso yo creo que es crucial en la vida de una persona. Excelente, muchísimas gracias, de verdad que sí, porque sí pasa, o sea, realmente sí pasa, ¿no? Que eso es lo que importa. Pero alguna otra, yo creo que acá deben haber muchas preguntas, pero es un tema quisquilloso. Por eso creo que no veo levantadas Sí. manos, definitivamente. De todas maneras, yo quiero seguir aprovechando en lo que ustedes gestionan. Miren, el que pregunta es porque quiere saber. Y si este tema fue importante para ti, alguna duda, algo quedará sobre ti, o es más, puedes preguntar que el amigo del amigo o el primo de mi amigo también es válido, ¿eh? Todo cuenta aquí. Pastor, eh, igual, el dejar el pasado es dejar ciclos inconclusos. ¿Y a qué me refiero con esto? De repente, el famoso negocio que nunca te salió, pero ya lleva 20 años esperando a que te salga. El famoso metas de hace 10 años. Todos esos son ciclos abiertos que son parte de un pasado y son personales, ¿no? Más que nada son personales. Esos igual son importantes ya, como que decir, ok, si no se cumplió es cortar de tajo e iniciar un nuevo proceso. Eso es parte también como dejar del pasado. Sí, yo creo que sí, porque por ejemplo, todos hemos tenido negocios o cosas que empezamos muy emocionados, ¿verdad? No sé cuántos de aquí alguna vez iniciaste un negocio que te echaste toda la carne al asador y dijiste, esto me va a funcionar, ya me vi, y te endeudas y pones todo, letreros y todo, y de repente el negocio te empieza muy emocionante. Dice la palabra de Dios que lo importante del negocio no son los inicios, sino son los finales, porque mantener un negocio es lo difícil, pero luego a la gente se le va la vida en ese negocio, se le va la paz, y piensan que perdieron, pero a veces perdiendo ganas, ¿verdad? A veces cerrando esos que son fugas. A veces en nuestra vida hay cosas que son fugas, que lo único que están haciendo es consumiendo, y por el hecho de querer tener el barco a flote, ¿verdad? No lo dejas, que realmente, no entiendes que realmente no vas a llegar a ningún lado. Yo siempre lo comparo con aprender a nadar. A mi hijo yo le enseñé a nadar y le dije, mira, cuando tú estés en la alberca, va a llegar un momento donde te vas a querer ahogar o vas a sentir que te hundes y vas a querer patalear para salir a flote y te vas a cansar. Por estar pataleando te vas a cansar. ¿Sabes qué? Húndete. Lo que tienes que hacer es hundirte. Y me dice, Marco, ¿cómo hundirme? Sí, húndete hasta el fondo y toca el piso. Y una vez que lo toques, impúlsate hacia adelante, impúlsate. Muchos de nosotros eso nos pasó. Algo nos hundimos en algo, tocamos fondo, ¿verdad? Llegamos hasta lo más bajo y tienes dos opciones al tocar fondo: o te quedas ahí, te hundes y te mueres, o te aprendes a impulsar de eso
¿verdad? Yo sé que suena mucho a César Lozano lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Casi, casi supérate y todo eso, pero créanme que es importante no quedarse estacionados ahí, porque de que fracasos van a haber muchos fracasos, pero si tú no lo ves como un fracaso, sino como un aprendizaje. Ahí yo conozco a una amiga de mi esposa, que ella paga por certificaciones. Yo no sé cuántos alguna vez han pagado por una certificación, pero hay certificaciones que valen 60,000 pesos, 70,000 pesos, simplemente por tener un papelito de decir, aprendí algo, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos invertido en muchas cosas que nos salieron mal, pero fue una certificación de cómo no hacer las cosas, ¿verdad? Que tú dices, lo pagué, lo invertí, me costó y ahí tengo aquí mi papelito de no me funcionó, pero salí vivo, ¿verdad? De eso. Entonces yo creo que es importante que aprendamos a ver la perspectiva correcta, porque si todo lo que vemos es un fracaso y no lo vemos como una enseñanza, como un aprendizaje, pues simplemente estamos con la visión equivocada. Entonces, Dios no deja las cosas inconclusas, Dios no te deja insatisfecho, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Él es la plenitud que lo llena todo, ¿verdad? Así que eso es importante. Amén, súper, yo creo que quedó clarísimo. Tiene una pregunta la pastora Fita. Adelante, puede abrir su micrófono. Hola, buenas tardes, pastor, buenas tardes a todos. A ver, como dice aquí, que este tema es tan amplio que tienes tantas preguntas y no sabes ni qué preguntar, pero a ver si puedo hacer la pregunta sencilla. Bueno, yo he pasado por muchísimas cosas y aquí la pastora Maravilla es mi terapeuta. Y la verdad no es que yo quiera quedar bien con ella, pero ha sido crucial en este año para mí y Dios sabe por qué la conocí. A través de las terapias, realmente lo que usted predicó hoy, yo he podido hacerlo con ella, porque ella me ha llevado. Yo tengo 7 años de viuda, pero sigo pastoreando, pero me ha pasado de todo en estos 7 años, entre la muerte del pastor, 2 divisiones, mi mamá murió repentinamente de un derrame, mi papá tiene un cáncer agresivo, usted dijo algo, que lo experimenté hace pocos meses cuando uno dice, bueno, ya me levanté, ya Dios me probó, y de repente te pasan otras cosas, como en este caso mi mamá muere y nos quedamos con mi papá, y hoy, aunque no tengo claro lo que es la soberanía, yo la vivo hoy, el día de hoy. Así como usted lo vivió, cuando usted hablaba, dije, somos dos ya. Doy gracias a Dios de verdad que puedo dialogar ahora en este tiempo, cómo es Dios, donde podemos tener una comunicación, o sea, Dios te va llevando con la gente que ya puedes hablar un mismo tema, porque antes la línea donde yo venía completamente religiosa, ¿para qué le digo? Pero la pregunta es, por ejemplo, me ha costado mucho trabajo tener que terminar cosas porque inclusive la propia iglesia, los pastores, te dicen que tú tienes que creer, porque Dios lo puede hacer. Entonces, yo he dejado, claro, pero me costó mucho trabajo por los paradigmas, a pesar de que me considero una mujer inteligente y que he trabajado con Dios. Qué terrible, pastor, qué terrible es cuando tienes la lucha de empezaste un negocio o a lo mejor el matrimonio o algo, pero te está diciendo la propia iglesia, pastor, te está diciendo, pero no, lo que pasa es que no crees. Entonces, yo ahorita yo estoy sanando. Yo estoy en ese proceso. Yo no le voy a decir, sí, pero ¿qué podemos hacer los pastores para ayudar en nuestra nueva prédica con esto nuevo, así como dice Isaías, con hacer algo nuevo? Nosotros tendríamos también que decirle esto a las ovejas que necesitan, ¿no? Y ahí es donde la pregunta es, ¿cómo le podemos preguntar a Dios? ¿Cuál es la palabra que Dios nos tendría que dar? ¿Qué? Valentía, discernimiento, abrir. ¿Cuál sería la situación? Le digo, yo estoy fascinada con el tema, que yo estoy viviéndolo, viene a reforzarme a mí el proceso que se vino con la pastora,
pero repito, yo misma le puedo decir que en algunas cosas yo tuve que preguntar, me voy a tomar 2 minutos más, nada más. El 26 de octubre del año pasado, cuando mi mamá le diagnostican, cuando le da la embolia, yo tuve que decirle a Dios en esos 4 días en la clínica y empecé a entender la soberanía de Dios. Yo le dije, Señor, ya me dijeron que mi mamá tiene medio cerebro muerto, pero yo no puedo cuidar a mi papá con cáncer agresivo y cuidar a mi mamá. Entonces yo te digo, Dios, tranquila, le dije a Dios, tranquila, acepto, pero dejo el pastoreo. Ayúdame a hablar con las ovejas, por favor, que yo tenga paz, porque yo no me quiero sentir una fracasada. Pero yo no puedo, Dios. No podía, no puedo, no porque no puedo, sino no podía. O sea, ya el doctor me dijo, sácala a tu mamá, no tiene caso que sigas gastando dinero, compra la caja y tu mamá puede cuidar así años, pero ya mi mamá le quita el caso. Pastor, a las 8:30, y yo se lo digo con paz, lo acepto, Señor, lo acepto bien. A las 8:30 de la mañana hice esa oración, a las 11:15 murió mi mamá. Entonces yo le dije a Dios, no es que yo quiero que se muera, pero si ella sigue viva, yo lo tomo con bien. Tengo un hijo de 19 años, un hermano que es rehabilitado de alcoholismo y drogadicción durante 20 años, era demasiado emocionante. Y le dije, sí, dejo el pastoreo, pero ayúdame. Y ya fue todo. Nunca pensé que mi mamá se muriera. Yo le hice la promesa a Dios y yo le dije, sigo, pero yo como pastor ahorita me cuesta mucho trabajo creer, pero yo oré a Dios o sea, y ahí es donde dices, o sea, entonces ¿de qué se trata? ¿Verdad? Poder anclarse a que Dios está con uno pese a las circunstancias. Es horrible porque yo tengo a mi padre con medio cara que no tiene, parece el monstruo del Batman. Usted habla de su hijo que tiene autismo o que tiene una condición de autismo. Yo tengo un pariente que tiene autismo y yo sé que a los que aman a Dios, porque este niño no es cristiano, sus papás no son cristianos, tienen mucho dinero, pero nunca buscaron a Dios, jamás, a pesar del consejo. Yo sí creo, pastor, que en estos 3 años que usted tiene, porque yo he vivido de cerca este tema de autismo, yo sé que Dios puede hacer cosas enormes en su vida. Amén, amén. Más de lo que Dios imagina, si usted estos 3 años los hacen como lo que dicen los especialistas. Pero es difícil, pastor, porque hoy yo confío, pero a la vez tengo circunstancias bien difíciles. Y inclusive digo, no sirvo para pastora. Entonces, ¿qué hace uno, Dios? Ok. No, yo creo que son luchas con las cuales todo pastor pasamos, ¿verdad? A veces los pastores somos muy buenos para dar consejos, muy buenos para ministrar a otras personas, pero cuando nos pasa a nosotros, es ahí donde uno dice, ¿con quién acudo? ¿Con quién voy? Porque uno quiere respuestas, tiene tantas preguntas, ¿verdad? Así como tú buscaste a la pastora María Luisa, yo también he buscado a personas que me ayuden. Y a veces uno va a recibir ayuda como queriendo ir a los sacerdotes que te digan el urín y el tumín, ¿verdad? Que te digan, sí dejo la iglesia o no dejo la iglesia, ¿verdad que la debo de dejar? ¿Verdad que me debo de hacer esto? Y opiniones van a haber un montón, la iglesia va a decir un montón de cosas, la gente va a decir un montón de cosas, tu esposo, la familia, los hijos van a decir un montón de cosas, pero aquí la Biblia nos habla que debemos de tener una línea directa con Dios. Yo siempre que vienen las personas y me dicen, pastor, ¿qué hago? ¿Sí o no? ¿Derecha o izquierda? ¿Avanzo o me quedo? Yo siempre les hago esta pregunta, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? No, pues por eso vengo con usted para que me diga, es que luego es que yo no soy Dios. Dios te dice que a través de su espíritu te va a decir, este es el camino, anda por él. Porque si yo le hiciera caso a todos los profetas o a todas las personas que me han dicho esto y aquello, yo ya hubiera hecho mi vida un desastre, ¿verdad? Pero Dios es el que me dice y habla a mi corazón y no siempre a veces trae paz. Porque a veces hay una persona que dice es que la decisión te va a traer paz. Hay decisiones que te van a dar miedo. Decisiones que Dios te dice, hey, esfuérzate y sé valiente porque el camino no va a ser fácil.
¿verdad? A mí me tocó estar en el hospital, mi padre estuvo entubado 27 días, estuve afuera del hospital, la gente orando y creyendo, y yo dije las mismas palabras que tú: Señor, mira, aquí está mi padre, yo quiero que viva, yo quiero que salga de aquí. Pero entendí cuando Jesús dijo: que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, ¿verdad? Que no se haga, haz lo que tú quieras. Y sabes que tengo la enorme oportunidad de tener a mi papá junto a mí, ¿verdad? Dios, gracias a Dios, lo sanó y todo eso. La pregunta es que me hacen muchas personas: ¿por qué entonces Dios a mí permitió que mi papá se muriera? O que permitió que mi mamá se muriera. ¿Por qué Dios lo permitió? Y yo te quiero dar una respuesta, y presta mucha atención a esto. No sé si te hablo de usted o de tú. Preste mucha atención a esto. Yo una vez estuve en una conferencia de mi casa de convivencia, un grupo, y empecé a hablar sobre las drogas, sobre el alcohol, sobre los vicios y que tienes que salir de ahí. Yo tenía mucha autoridad, me sé un montón de versículos. En el instituto bíblico me han comentado de todo eso, sé lo que tengo que decir. De repente uno de los muchachos que llegó a la reunión se para y me dice: Abner, ¿te puedo hacer una pregunta? Y le digo: sí, dime. ¿Alguna vez has fumado? ¿Alguna vez te has drogado? ¿Alguna vez te has acostado con otra persona que no es tu esposa? Y yo dentro de mí le digo: pues no, la verdad no yo nací casi en el bautisterio de la iglesia, he sido cristiano toda mi vida. Me dice: ¿cómo me vienes a decir a mí que yo deje todo eso si no sabes tú la lucha que es? No sabes lo difícil que es para mí, ¿verdad? Porque yo pasé por todo eso y yo me quedé todo choqueado, porque digo: ¿qué le contesto? ¿Verdad? Si yo realmente no viví nada de eso. A mí eso en el instituto bíblico no me lo enseñaron. Y de repente junto a mí se para un muchacho que es amigo mío, discípulo mío, y le dice: ¿quieres hablarme de drogas? ¿Quieres hablarme de mujeres? ¿Quieres hablarme de esto? Yo viví esto y esto y esto y aquello. Y estuve en el mismo desierto que tú, y te puedo asegurar algo: se puede salir de ese lugar. Usted ha pasado por un montón de cosas, ha tenido cosas en sus manos y se les ha ido. Y a veces podemos predicar de muchos versículos, y cuando Dios nos permite estar allá arriba en un escenario, no es para vivir, para comentar o decir algo que creemos, y a veces Dios nos usa como por sus profetas y nos los hace vivir a nosotros. Ahora yo puedo entender una persona que anda en ataques de pánico, puedo entender porque lo estuve en sus zapatos, ¿verdad? Entonces, yo sé que hay muchos que dicen por ahí: Dios escoge a sus mejores guerreros, y hay personas que dicen: no me escojas a mí, ¿verdad? Yo no soy buena guerrera para esto, por favor, dame un respiro. Pero si Dios le permitió pasar por todo eso, créame que tiene un propósito. Y yo creo que para usted era la respuesta donde decía: ahorita no lo entiendes, ahorita te afliges, te preguntas esto, pero en el futuro lo entenderás. La película todavía no ha terminado, tiene un final. Le escucho. Amén, pastor. Gracias, amén. Gracias. Amén, excelente, amén. Fue un excelente tiempo. Yo creo que han sido maravillosas esas preguntas. Sé que van a haber muchas más. Puedes estarnos comentando. Si es primera vez que te conectas, deja tu teléfono para que te podamos agregar al chat y puedas pertenecer a esta clínica que es tan maravillosa, donde está nuestro amigo, y podemos continuar si tienes algún tipo de preguntas. Le cedo el tiempo a la pastora y psicóloga María Luisa. Muy buenas tardes, qué hermosísimo tema, pastora Abner. Yo creo que no hubieron tantas preguntas porque cada uno estamos concentrados pensando que son aquellas cosas que no hemos podido soltar y que con el tiempo, al digerirlas, se van a soltar. Yo creo que qué bueno tocar estos temas que muchas veces desde el púlpito no se tocan, pero que ahora estamos cuando menos dando una pincelada para que tú al Espíritu Santo le preguntes cuáles son aquellas cosas que yo necesito soltar, aquellas cosas que estoy acumulando, no solo físicamente. Hay personas que acumulan físicamente en casa y hay otras que acumulan emocionalmente. Entonces, tú eres la única, yo soy la única persona que puedo darme cuenta que necesito soltar. Y entre más pronto lo hagamos, pues va a ser mucho mejor. Muchas gracias, pastor Abner. Es una bendición esta palabra y yo creo que edificó muchas vidas. Aquí tenemos personas no solo de México, tenemos a una pastora y psicóloga, Magdalena Guerrero. Por ahí levante su manita para que la conozcan.
Ella es de Honduras y nos da mucho gusto, pastora, que esté con nosotras y también otras personas que de seguro están por ahí, ¿sí? Hola, un gusto saludarles, muchas bendiciones. Muchas gracias, muchas gracias. Tuvimos el gran privilegio de estar por allá haciendo un congreso en Honduras. Tuvimos una cantidad muy hermosa, casi 200 personas en un congreso. Y de verdad que este congreso ha estado dando frutos porque han estado buscando ayuda. Es decir, buscando ayuda. Eso es hermoso porque este es el lugar que Dios ha estado poniendo en nuestro corazón para ayudar a personas. Quiero decirles que como anuncios generales tenemos seis congresos que hemos hecho aquí en México. Hicimos uno en Honduras, hicimos uno en Mérida, que fue el primero, luego hicimos otro en Jalapa, en Coatzacoalcos, en Guadalajara, en Chachapa. Y bueno, ha sido hermoso estos tiempos, de verdad que ha sido hermosos tiempos. Vemos respuesta de Dios, hemos visto respaldo de Dios y bueno, creemos que Dios nos lleva de la mano y nos guía al lugar donde necesitamos ir. Tenemos también 2 congresos más en puerta, el día 10 y 11 de noviembre. Vamos a estar en la iglesia de Ciudad del Carmen, en la ciudad de Ciudad del Carmen, con los pastores Pedro y Mari, y va a haber un tiempo muy hermoso para las personas que vivan en ese lugar, para los pastores que vivan en ese lugar, pues ya estemos considerando y apartando, calendarizando este tiempo. El pastor Amner va a estar dándonos, con la pastora Sari, su esposa, va a estar dándonos un tema hermosísimo sobre las parejas, los matrimonios, que tanto hace falta todo eso. Muy bien, también estaremos el 17 y el 18 de noviembre allá en Tehuacán con el pastor Ernesto Martínez para las personas que vivan en zonas aledañas, pastores que vivan cerca por el área, pues es un buen tiempo que podríamos apartar, 17 y 18 de noviembre. También tenemos el 2 y 3 de febrero, nos vamos a Nicaragua y creemos por fe que Dios va a estar respaldándonos. Hay algo tan hermoso que a mí me emociona cuando nos llaman de Cuba, están esperando una fecha, ya ellos están haciendo algunas actividades para reunir sus fondos, para recibir a las personas que van a ir a Cuba. Entonces prontamente les diremos en qué fechas estaremos yendo para Cuba. Entonces yo creo que esto es muy hermoso, Dios está obrando y queremos que tú seas parte de este mover. Si tú dices, yo quisiera como profesional de la salud, como pastor, ser parte de este equipo, solo tienes que escribirnos y, bueno, poner a la orden tu carrera para que podamos ser de bendición a otros, ¿sí? Ahorita es tanta necesidad que las personas tienen en sus emociones, en un consejo atinado, en una reunión de familia. Yo creo que eso es algo que la gente lo está necesitando y podemos apoyarles. Hicimos algún cambio y estábamos platicando con la pastora y psicóloga Magdalena Guerrero ayer casualmente, y ella va a estar trabajando con nosotros para el próximo mes un tema muy, pero muy necesario, problemas del aprendizaje para niños y para adolescentes. Yo quiero decirte que a veces los padres de familia no saben qué hacer con un problema de sus hijos de aprendizaje, ¿sí? Entonces ella tiene la especialidad sobre problemas de aprendizaje y problemas en los niños y tiene muy buen trabaja sobre esto con niños con necesidades especiales, y yo creo que va a ser de mucha bendición que nos oriente. ¿Cuánto necesitamos la orientación para saber
cómo aconsejar en nuestras congregaciones y cómo tratar a los niños con un problema, ¿sí? Así es de que pronto les estaremos llevando los flyers, enviándoselos para que podamos verlo en el próximo mes. Muy bien, pues ha sido un gusto, un privilegio estar con cada uno de ustedes y nos da gusto que hayan estado aquí. Muy bien, nuestra pastora Ana de Coatzacoalcos nos va a dirigir a finalizar este tiempo hermoso, que no queremos irnos, pero tenemos que irnos, ¿sí? Muy bien. Amén. Bendecida tarde a todos, ¿verdad? Le damos muchas gracias a Dios por este hermoso tema que nos compartió el pastor David Adner. La verdad, Dios habló a mi vida, porque aunque, como decía él, aunque somos pastores, también tenemos problemas. Entonces, le doy gracias a Dios. Vamos a orar por este taller. Amén. Gracias, Señor, te damos, Padre eterno, por este momento. Gracias. Que nos has permitido, Señor, estar, Padre, en estas horas, Padre, y escuchar tu palabra, Señor, porque sé que fue tu palabra, Señor, que nos hiciste llegar, Padre, por medio del pastor David, Señor. Gracias por su vida, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y tú sabes, Señor, cada necesidad, Señor, que hay en cada corazón, Señor, de los que estamos en esta plataforma, mi Dios. Te doy muchas gracias, Señor, por esta clínica del alma, Señor, que ha nacido de tu corazón, Señor, porque sé, Señor, que mucha gente, Padre, se va a levantar y va a sanar, Señor, en lo espiritual, mi Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por todos los que asistieron, mi Dios, y por los que lo van a ver, Señor, porque este fue grabado, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por la pastora también, María Luisa, el pastor Roger, Señor, que ellos son los directores, Señor, de esta clínica, Señor. Sígueles dando la sabiduría, Padre, la inteligencia, mi Dios, y que los lleves, Señor, a los lugares, Padre, que tú los quieras llevar, mi Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por todos los doctores, Señor, de la salud, Señor, que están en esta clínica del alma, porque sé que tú lo has puesto, Señor, y te damos gracias por este tiempo, mi Dios. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, les enviamos a todos un enorme abrazo a la distancia y nos vemos muy pronto. Bendiciones a todos, saludos, hasta luego.